haga sus espacios, a que los oriente perfectamente bien, para precisamente de esa manera reducir también su energía y el uso de estas energías que cada vez son más costosas, como les decía. Si leemos la siguiente, porque también tenemos poco tiempo, no sé si va a venir la otra persona, pero bueno, entonces les decía, en los países avanzados cada vez los salarios son más grandes, más fuertes, y por eso es que también los países avanzados, los países desarrollados, tratan de alguna manera de suplir al ser humano, al hombre, esa mano de obra, por implementos que nos eviten estar pagando mano de obra. Obviamente cualquiera pensaría, pues eso es también malo, porque finalmente lo estamos viviendo casi todos los países del mundo, el desempleo cada vez es mayor, ¿sí? Pero sin embargo, si una sociedad se sabe conducir y organizar, todos estos implementos, utensilios que se usan para poder proyectar y para poder sistematizar los edificios, bueno, también pueden crear fuentes de empleo en empresas, en industrias, y entonces ahí es donde la planeación tal vez no ha sido muy de la mano, y sobre todo en los países que no estamos desarrollados. Si le damos la siguiente. Bien, para entender un poquito, vamos a ver qué es la domótica, ¿no? Domos viene del latín, y domus, casa, y del tico del griego, que es aupuarus, que funciona por sí sola. O sea, esto hace que si nosotros automatizamos algún espacio con algún tipo de instalación, nosotros lo podemos hacer que funcione en una forma automática. Obviamente el término de automatización se usa más en los edificios. En las casas muy poco se ha hecho, y sobre todo quizá por el costo. Ahí hay que hacer un análisis y precisamente hay que investigar mucho, nos falta mucho investigar para que los costos en un momento determinado se vean disminuidos en lo que es la vivienda, y que pueda ser disminuido a la vivienda masiva. Si recordamos, cuando se empezaban a usar las celdas fotovoltaicas, tenían un costo muy elevado, era casi imposible para muchos, incluso edificios, poder tener este tipo de fotoceldas. Pero a medida que ha aumentado la producción, obviamente los costos se han visto reducidos, entonces de esta manera se puede ya introducir a lo que es la vivienda. En nuestro país hay programas de vivienda en donde se está incentivando a los constructores que precisamente utilizan este tipo de planeación, de sistemas, para poder hacer más eficientes las casas y sobre todo, insisto, ahorrar energía que cada vez es más costosa para todos los países. Sigamos la siguiente, por favor. Obviamente las viviendas son las que en un momento determinado más preocupan al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque donde hay un mayor déficit a nivel mundial es precisamente en la vivienda. Seguramente no sé aquí cifras de Quito o de Ecuador, pero pues debe de haber un gran déficit de vivienda, como lo hay en México y como lo hay casi en toda Latinoamérica. Si le damos a la siguiente, por favor. Entonces, para que un sistema pueda ser considerado inteligente, la inteligencia se gradúa o se mide en diferentes grados de inteligencia, y de acuerdo a esos grados es como se le certifica a cada uno de estos edificios. Bien, el objetivo, como decíamos, de esta sistematización y automatización de toda la construcción de edificios
es precisamente el ahorro de energía. De esta manera, cada vez al haber ahorro de energía, imagínense cuando nosotros ahorramos en una vivienda con los famosos focos ahorradores, ahorramos en un cuarto, en un espacio, pero si ese foco lo llevamos al número de viviendas que hay en un país, en una región, en todo el mundo, es es una gran cantidad de ahorro de energía que se tiene. Nosotros lo estamos viviendo pues ahorita, ¿no? En Quito no ha llovido, en México también hubo mucha sequía, obviamente allá obtenemos también energía de otros medios, pero aquí lo vimos, lo acabamos de ver, se tuvo que quitar la luz, precisamente porque falta energía. Entonces, un sistema inteligente no es nada más ver lo que nos va a involucrar un gasto más en nuestra construcción, en nuestros proyectos, sino que va a ser una inversión a largo plazo. Nosotros vemos a veces, no sé aquí se suceda lo mismo, pero en México sucedía hace años que las oficinas de gobierno, si estaba trabajando el jefe, se quedaba a trabajar hasta las 11, 12, 1 de la mañana, el edificio seguía completamente prendido, iluminado todas las habitaciones, todos los niveles, ¿no? Y ¿qué sucedía? Pues era un gasto enorme de esa energía, un desperdicio de esa energía. Y cuando se invierte para que cada uno de estos espacios tengan un control y se pueda apagar o prender la luz, pues en ese momento obviamente hay un costo, pero el beneficio es mayor. ¿En dónde va a ser mayor? En el mantenimiento del propio edificio, ¿no? O sea, van a llegar los recibos de la luz, de la energía, van a llegar más bajos, obviamente, y eso es por un solo núcleo, por una sola familia, imaginémonos, multiplicado por todas las familias que hay en todos los países. Bien, obviamente todo esto de la sistematización se logra mediante implementos, mediante utensilios, sensores, le va a ayudar a los edificios a ser más seguros, podemos tener un control mayor de los edificios. Creo que cada vez en muchos países se vuelve peor la inseguridad por la pobreza, por el desempleo y todo esto. Programando los edificios, nosotros podemos tener control de todas las áreas de los edificios, y más cuando los edificios albergan cosas importantes, ¿no? Hay edificios que tienen documentación de gobierno, de Estado, y que son muy importantes y hay que estarlos asegurando. Si nosotros aseguráramos cada una de las áreas, sería un gasto enorme de personal con todas las prestaciones que genera, etcétera, etcétera. Bien, los componentes básicos para una sistematización, para una automatización, son básicos: tipo de señales, sensores, acondicionamientos de señal, actuadores, interfaces, unidad de control y obviamente un software que es el que va a predominar para que pueda esto programarse. Las fases de la instalación son preparación de la instalación, trabajos en la obra, puesta en marcha y mantenimiento. Aquí el mantenimiento juega un papel muy importante porque, bueno, si nosotros vamos a hacer una inversión, debemos de hacer un análisis de en cuánto se va a recuperar esa inversión. Vamos a ver en cuánto me puede ahorrar el mantenimiento para que realmente la inversión que vamos a hacer sea recuperable. La vida útil de un edificio de este tipo obviamente se incrementa, ¿no? Porque al tener un menor mantenimiento, o sea, menor en cuanto a economía, pero va a ser mayor porque va a ser él solito, va a ser, como lo vimos en el video, se va a defender solito, él se va a programar solito, va a generar la energía, los recursos que requiere en ese momento. O sea, imaginemos, como decíamos en un principio, si esta sala nos vamos, a lo mejor si no hay un control aquí se queda prendida, ¿no? Pero con un sensor nosotros nos vamos
y solito se apaga la energía. Nosotros lo vemos ahora ya en muchos sanitarios, en muchos edificios, tanto públicos como privados. Cuando queremos lavarnos las manos, basta con meter la mano y solita sale el agua, no necesitamos una llave para apagarla. Y bueno, en un futuro viene todavía más grande la tecnología, seguramente muchos de ustedes ya también lo saben. Ya no vamos a necesitar conectar los cables, todos los cableríos que tenemos de las computadoras, de los aparatos y demás, va a ser como por Bluetooth, ¿no? O sea, ya no vamos a necesitar el cordón para estar conectándolo, el aparato. Nosotros ya ponemos el aparato, ponemos el Bluetooth y solito ya está tomando la energía de esa clavija o de ese enchufe o como le llamen aquí. Si le damos, nos vamos a ir un poquito más rápido porque, bueno, se supone que tengo 20 minutos y no sé, el tiempo, les pido de favor que sí me digan, cuando me diga así, ¿cuánto tengo? Ok, bien. Referente a confort, pues regula la iluminación, la temperatura, los controles automatizados y obviamente otros servicios aplicados al confort. Imagínense los hospitales, por ejemplo, donde han visto ahora que, bueno, de eso tiene muchos años, pero se roban niños, se roban gente, entran y si hay algún delincuente por ahí que querían desaparecerlo, lo desaparecen y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, al tener un sistema automatizado, van a tener un control, un monitoreo de todas las áreas que involucra un hospital, por ejemplo, ¿no? O un reclusorio, o algún edificio de este tipo. Si le damos. Referente a la seguridad, tenemos tipos de sistemas de seguridad, sistemas de energía, de confort, de seguridad, de comunicaciones, de entretenimiento, como veíamos en la película. Y obviamente sistemas para discapacitados, ¿no? Por ejemplo, hay familias que tienen por ahí de momento un discapacitado y dicen, no, pues es que hay que hacerle su habitación en la planta baja porque él no puede subir, ¿no? Entonces, pues basta con tener una escalera, un barandal, tener un aparato y la persona discapacitada puede, mediante ese aparato, subir la escalera fácilmente, ¿no? O sea, lo va a llevar en su silla de ruedas a su habitación, bueno, a la planta alta y él ya se mueve a su habitación. Entonces, todo eso va haciendo más confortable, más amigable para todo el usuario. Le damos la siguiente. Bueno, ahí está lo que les decía, hay grados de inteligencia, obviamente esto está normado, todo esto está vigilado en México existe el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente. Y bueno, de acuerdo a eso van certificándose estos edificios, de acuerdo a todos los alcances que va teniendo cada uno de ellos, le dan un grado de inteligencia y una certificación de edificios inteligentes. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos son arquitectónicos, obviamente, tecnológicos, ambientales y económicos. O sea, cuando vemos una sistematización, no es nada más cuidar la cuestión tecnológica, arquitectónica o ambiental, sino también la económica. Hay que hacer análisis, estudios de cuánto voy a invertir, pero cuánto me va a beneficiar. Si el beneficio obviamente es mayor, pues evidentemente conviene hacer un edificio inteligente. En México hay muchos edificios que no eran inteligentes y se han convertido en inteligentes porque, bueno, finalmente van a funcionar mejor y a largo plazo van a ser un gran ahorro de energía. Bueno, como les decía, en México el encargado de evaluar los grados de inteligencia o no de un edificio es el IMEI. Si nos vamos al siguiente. Estos son algunos ejemplos que en México teníamos edificios que ya estaban construidos, ya tenían muchos años, su mantenimiento era muy caro y obviamente se hizo una inversión fuerte para hacerlos inteligentes, para hacerlos automatizados, pero de esta manera ahora el mantenimiento es mucho menor. Este ejemplo es de un hospital que se llama Gabriel Mancera, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ahorro en mantenimiento ha sido bastante considerable y de esa manera ha reducido para la institución los gastos que se tenían anteriormente. Este es otro
de los edificios que se realizaron en forma inteligente. Obviamente en México los nuevos edificios que se están ejecutando, que se están realizando, la mayoría pues ya están proyectados para ser inteligentes. Si le damos. Bueno, este es el World Trade Center, es un edificio obviamente inteligente, e incluso este edificio obtiene recursos de la formación que tiene de energía en el propio edificio, produce hielo, el mismo que vende a una parte de la comunidad. Ahora sí, ya 5 minutos, ¿verdad? Bueno, más adelante vienen ejemplos de lo que es la arquitectura dinámica. Ustedes seguramente han visto estos edificios, sobre todo en Dubái. En Dubái ahorita hay mucho dinero, hay un auge de mucho dinero, y ahí es donde grandes inversionistas han construido edificios muy importantes. Y ustedes seguramente han visto las propuestas de David Fisher con arquitectura dinámica, en donde giran los edificios y en cada uno de los niveles se pueden girar. Bueno, en México, desde hace ya como 15, 20 años, se hizo girar un restaurante que se hizo hasta la cima del edificio, y bueno, pues ahorita acaba también de obtener el récord Guinness del restaurante más grande de todo el mundo en girar. O sea, tiene el mayor número de comensales en un restaurante que está girando para ver toda la ciudad. Pero bueno, esto es un solo nivel, ¿verdad? Lo importante de ahora es que todos los niveles se puedan girar. Y bueno, no hay tiempo, desgraciadamente también tengo un video de esto, pero bueno, sé que vienen más personas. Yo creo que ya le damos más, nada más para que vean un poquito. Esta es una propuesta de la Torre Bicentenario en la Ciudad de México, propuesta que, bueno, está ahorita todavía así como que en el aire, porque ya incluso se puso la primera piedra, pero hubo oposición de alguna asociación de colonos, porque iba a crear esto supuestamente problemas a la zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya se puso hasta la primera piedra, ¿no? Y también la cuestión económica tiene que ver ahorita por lo que está pasando en nuestro país y muchos países. Si le damos más. Esta es otra propuesta también de otro edificio ahí mismo. Y bueno, aquí traigo una serie de datos de los edificios más grandes de América Latina, y bueno, las conclusiones. Las conclusiones son, bueno, para mí es simplemente que debemos de aprovechar la tecnología, pero también debemos de aprovechar los recursos naturales. La combinación de esto yo creo que hace no al edificio, sino al arquitecto verdaderamente inteligente. Les agradezco mucho a todos y bueno, pues les cedo la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias al arquitecto. Me decían que está ya aquí lista la ponencia de la ingeniera Mónica Quesada de Ecuador, que viene representando a SICA. Les pido por favor que se acerquen para empezar con su exposición. No sé si desean, si lo hacemos, si el mecanismo de las preguntas lo hacemos al final, como los ponentes lamentablemente no están todos, podemos preguntarle al final al arquitecto y a los ingenieros de representantes de SIC, o quieren hacerlo ahorita, por mí no hay problema. Al final pienso yo es más conveniente, ¿sí? Para avanzar y aprovechar las dos exposiciones. Gracias, arquitecto.
Bien, vamos a ganar un poco de tiempo mientras arreglamos lo de las presentaciones. Me voy a permitir leerles la hoja de vida de los dos ingenieros representantes de Ecuador de la empresa de SICA, la ingeniera Mónica Lorena Quesada Molina. Es graduada de Ingeniera Civil en la Universidad Estatal de Cuenca. Actualmente se encuentra como asesora técnica de SICA Ecuatoriana Sociedad Anónima. Ha trabajado en algunas hormigoneras en el manejo de aditivos para el hormigón. Ha hecho alguna experiencia también en cuanto a patologías de estructuras de hormigón. Ha trabajado en el proyecto MASAR, que es un proyecto importante de aquí del país, y en proyectos viales en la vía Biblián-Chud, vía Loja Zamora, vía Veracruz, Chaguarpamba, Río Pindo, etc. Es asesora técnica en diferentes obras civiles en general. Y también, para ganar tiempo, como les decía, me voy a permitir leer la hoja de vida del ingeniero Gabriel García Palacios, que es también ingeniero civil, que va a exponer conjuntamente con la ingeniera. Y como resumen de su experiencia, él ha trabajado en construcción, fiscalización de obras, consultoría, diseño estructural, reforzamiento estructural, diagnóstico estructural, restauración. Como instrucción profesional, el ingeniero es técnico industrial en electricidad, ingeniero civil, tiene un diplomado en estructuras, tiene también un diplomado en curso internacional de ingeniería estructural, sismos resistentes, y varios cursos de especialización profesional dentro de la ingeniería civil. Ha realizado varias publicaciones en revistas nacionales y ha participado como conferencista e instructor en varios cursos y eventos a nivel nacional. Bien, lo invitamos al ingeniero también para que la acompañe en la presentación. Y al final, pues vamos a realizar, como quedábamos, las preguntas correspondientes. Le ruego acá, ingeniera, yo ya le ayudo. Muy buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, yo soy la ingeniera Mónica Quesada. Les voy a hablar muy brevemente acerca sobre la importancia de utilizar hormigón premezclado. Durante la experiencia laboral que yo he tenido, he podido notar que en diferentes obras, tanto en la ciudad de Cuenca como en Loja y en el sur del país en general, hay mucha tendencia a utilizar hormigones hechos a mano todavía, o hechos en concretera de una manera utilizando recetas, como generalmente se han acostumbrado a esto. Pero esto está trayendo resultados que no son muy favorables para las construcciones. Hay viviendas en las que hemos podido observar requieren una inmediata intervención en cuanto a reparaciones y reforzamientos. ¿Por qué? Porque el hormigón ha sido hecho de mala calidad. Muchas veces se ha tenido que hacer demoliciones. Y esto implica un gran gasto para las personas que están construyendo, pero sin embargo, existe todavía las personas están reacias a utilizar hormigón premezclado, piensan que es un costo adicional, que van a gastar más. Recuerdo cuando yo era estudiante, tenía un profesor que siempre nos decía que lo más importante son las vidas de las personas y que nosotros construimos, las personas están confiando en nosotros. Y tenemos que hacer algo de calidad. Él nos comentó que hace unos 20 años se hizo una tesis en la ciudad de Cuenca. Se hizo un seguimiento sobre la resistencia que tenían los hormigones en las viviendas en la ciudad. Y el resultado fue algo aterrador, quizás para un técnico. El promedio de los hormigones en las viviendas y edificios eran de 40 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué les parece a ustedes eso? Es un dato aterrador, pero lamentablemente es así. Hace unos 6 meses yo tuve la oportunidad y conocí al arquitecto que realizó esa tesis. Y él me dijo que sí, que el resultado fue esos 40 kilos por centímetro cuadrado.
Entonces esto realmente es preocupante y por eso es que como SICA ecuatoriana nosotros hemos desarrollado tecnología para el hormigón. Es una de las especialidades de SICA el manejo de aditivos para hormigón y eso queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Hoy en día las exigencias en las obras, en construcción, son diferentes. Hay obras en las que necesitamos un hormigón fluido, otras en las que necesitamos un hormigón que tenga retardo, otras un hormigón bombeado. En fin, ustedes pueden ver ahí la lista y ustedes habrán encontrado en varios casos que necesitan un hormigón de determinadas características. Si ustedes deciden hacerlo a mano, en un proyecto o con una concretera nada más, sería difícil que lo consigan, tanto las exigencias que requieren para manejabilidad como los resultados finales. Por eso ahora hay varias hormigoneras en todos los países. Aquí en Loja contamos con una, Hormiconstrucciones. A nivel nacional trabajamos con hormigoneras como Holcim, Hormiazuay, Hormicreto, en fin, son hormigoneras que están certificadas y tienen la capacidad para realizar este tipo de hormigones. Nosotros realizamos la asesoría para que ustedes puedan obtener en sus proyectos estos hormigones. Siga, por favor. Les voy a hablar brevemente acerca de los aditivos que tiene SICA y para qué se suelen utilizar. Quizás ustedes estén familiarizados con algunos de estos. Los aditivos SICAMEN. Estos se utilizan cuando uno requiere tener una alta resistencia en los hormigones. ¿Qué hacen estos aditivos? Plastifican al hormigón. Cuando lo plastifican, permiten tener mayor trabajabilidad y uno tiene mayor trabajabilidad sin necesidad de adicionar más agua a la mezcla. Todos sabemos aquí que cuando uno adiciona agua a la mezcla, más allá de lo que está determinado por el diseño, ¿qué pasa con las resistencias? Disminuyen. Ajá. Y eso es lo que nosotros no queremos porque eso no está especificado en el diseño. De nada sirve un buen diseño hecho en el papel si nosotros al momento de construir lo estamos cambiando completamente. Estos aditivos se utilizan para también acelerar las resistencias de fraguado cuando a veces se lo requiere. Muchas veces esperar los 28 días para desencofrar no es conveniente para el constructor o las situaciones en la obra requieren un desencofrado temprano. Estos aditivos como el SICAMEN HD200 pueden acelerar la resistencia. Nosotros incluso después de 24 horas podemos poner en uso la estructura con una alta resistencia. ¿Por qué? Porque hemos podido disminuir agua y el acabado incluso es adecuado. ¿Me puede? Traje una foto. Esta es en el proyecto Mazar. Para quienes somos de aquí del país sabemos que ha sido uno de los proyectos más importantes en los últimos años de aquí en nuestro país y quizás internacionalmente lo han escuchado. En la pantalla de la presa de allá del proyecto Mazar se utilizaron estos dos aditivos que yo les nombré. ¿Por qué? Porque aquí se utilizó, en la siguiente diapositiva, un desencofrado móvil. Es decir, no se encofró toda la presa para después de unos días desencofrarla. El encofrado se movía cada hora. Es decir, que era como desencofrar una hora después de haber fundido. Por eso se utilizaron estos aditivos aquí en la obra y el acabado fue el que la fiscalización pidió, tanto en resistencias como estéticamente. No hubo necesidad de hacer reparaciones. Hay hormigones, sobre todo las hormigoneras requieren transportar a veces media hora, una hora, desde el sitio de planta hasta la obra, que puede ser un edificio, por ejemplo. En ese caso se necesita un hormigón con retardo, porque mientras el mixer está transportándose, sigue perdiendo agua el hormigón. El momento de llegar a la obra puede llegar seco. Lo que nosotros hacemos es utilizar aquí un aditivo plastificante retardante, que para nada incluso es un costo adicional para quienes pueden tener este negocio, porque ayuda a optimizar el diseño de la mezcla, mejorando, disminuyendo tanto la cantidad de agua y de cemento, manteniendo esta relación, y se obtiene un hormigón de las mismas características iniciales, más económicos e incluso de una gran calidad. Para una hormigonera es muy importante salir de obra y dentro de una hora a veces que toca bombear o
o botar el hormigón, el vaciado directo, sería una gran pérdida que llegue el hormigón seco. Se dañaría el mixer y la persona, el contratista que requiere este hormigón, no estaría satisfecho con el trabajo. Lo que nosotros hemos hecho es desarrollar estos aditivos, tanto en la línea Sicamen como Sicaplas, que son para este tipo de proyectos. Son hormigones plastificantes con retardo. Los hormigones bombeados son muy utilizados actualmente, por ejemplo en los edificios. Se hacen edificios de 3, 4 pisos, es imposible subir arriba a realizar la fundición, se necesita un bombeo. Para esto hay un aditivo, Sicapam, que ayuda. Lo que hace este aditivo es incorporar cierta cantidad de aire en la mezcla para ayudar a la bombeabilidad del mismo. El uso de aditivos incorporadores de aire es bastante delicado. Siempre recomendamos hacerlo con un diseño y pruebas de laboratorio previamente, porque adicionar aire al hormigón de una manera empírica, sin saber, puede traer consecuencias como un fisuramiento en el hormigón o bajas resistencias. Nosotros realizamos la asesoría y contribuimos tanto con el cliente para poder realizar estas pruebas y luego los resultados en las obras han sido favorecedores. Los hormigones fluidos. Muchas veces el diseño estructural nos dice la cantidad de acero y el espacio que hay entre los aceros, que se utiliza bastante en nuestro medio. A veces, como ustedes pueden ver en la foto, el espacio entre las barras de acero es bastante pequeño. Bombear ahí, colocar ahí un hormigón que sea de un árido grueso, que esté seco, no va a dar ni un buen resultado porque la colocación no va a ser la adecuada. A veces el proceso de compactación es dificultoso por el espacio el que tenemos. Por eso Sica tiene la línea Viscocrete, que son aditivos en base de policarboxilatos que ayudan para este tipo de trabajo. Se llegan a obtener hormigones tan fluidos que es fácil colocarlos y se autocompactan ellos mismos. Incluso esto se traduce en economía para ustedes porque la mano de obra que se utiliza es mucho menos que si no tuviéramos este tipo de hormigón, porque al autocompactarse por sí mismo estamos disminuyendo tiempo de horas hombre en lo que es trabajo y la calidad es excelente. Muchas veces se requiere, en la obra a veces hay problemas el momento de bombear y se requiere que esperar porque aparecen problemas. Sica tiene aditivos retardantes que se pueden colocar en ese momento en obra para expirar y se pueden esperar 1, 2, incluso hay aditivos ahora con los que uno puede esperar hasta 5 horas para el proceso de vaciado. Lo importante de toda esta tecnología que ha desarrollado Sica a nivel mundial es que no afecta la calidad del hormigón. Son aditivos que reaccionan con el cemento, se han hecho estudios previos, y estos no van a afectar la calidad, así que no hay ninguna dificultad o ningún efecto secundario al utilizarlos. El hormigón bombeado hoy en día en las obras que se están realizando en nuestro país a nivel mundial, los túneles, no requieren un acabado perfecto, pero sí que la estructura quede estable. Para eso se utiliza tanto los aditivos de la línea Sigunit, que son para hormigón bombeado. Lo que hacen estos aditivos es que aceleran el fraguado del hormigón a segundos. En 10 segundos ya puede fraguar el hormigón. No hay rebote, el momento que se lanzan hacia la pared del túnel, quedan adheridos ahí. Y así se han realizado, como ya les nombré, en varias obras a nivel nacional y en todo el mundo en las vías que ahora en nuestro país se están construyendo bastante. Como un dato adicional, Sica cuenta con un laboratorio de ensayo de materiales, el Centro de Diagnóstico del Hormigón y un laboratorio químico, el cual nosotros prestamos servicio a nuestros clientes. No simplemente se trata de vender el aditivo, sino que siempre estamos con asesoría técnica en obra. Como ustedes pueden ver, en los laboratorios y los técnicos que están capacitados para este tipo de trabajo.
Ahí está, por ejemplo, trabajamos mucho con Holcim, la planta hormigonera que se encuentra a nivel nacional y a nivel mundial, deben conocerla. Siga, por favor. Trabajamos bajo las normas ISO 9000 y ISO 14000. Y como un último dato que les quiero dar, SICA Ecuatoriana el próximo año está cumpliendo 100 años en todo el mundo, pero no es una empresa que ha estado estancada en cuanto al desarrollo. Como ustedes pueden ver ahí, desde la fundación de SICA se ha realizado varias investigaciones para seguir avanzando en lo que es la tecnología y el servicio a nuestros clientes. Cada año se realizan investigaciones en función de lo que ustedes, los profesionales, requieren para obtener buena calidad en sus obras. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar de las experiencias que hemos tenido en el caso de rehabilitación de estructuras, en el caso de edificaciones puntuales de edificios y en el caso también de rehabilitación de puentes. Entonces, todo está basado en base a las experiencias que hemos tenido en desarrollar este tipo de proyectos que han resultado muy rentables para versus tener que hacer una demolición o tener que actuar de otra manera, ¿no? En el caso de un puente que les voy a plantear ahí, el puente se lo logró rehabilitar con $120.000, un puente de 90 metros de luz y a un costo-beneficio de dejar con un lucro cesante de aproximadamente un mes, o sea, en 30 días se rehabilitó un puente. También vamos a hablar de dos estructuras puntualmente que han sido rehabilitadas con tecnología de fibra de carbono, usando materiales compuestos. Un material compuesto, para irnos familiarizando, es un material que va a actuar en conjunto con lo que es el hormigón armado. Sí, el hormigón armado es un material compuesto, está compuesto obviamente de la parte del hormigón y la parte del acero de refuerzo. Al hablar de que vamos al hablar en esta conferencia de materiales compuestos, en este caso hemos rehabilitado estructuras usando materiales como fibra de carbono, entonces viene a comportarse también como un material homogéneo y compuesto por tres partes. En este caso va a tener un comportamiento estructural
de modo que las deflexiones, de modo que los esfuerzos van a ser absorbidos por los tres componentes que vamos a mirar. O sea, las fotografías están un poco pesadas por eso. Mi nombre es Gabriel García, entonces soy ingeniero en mercado y producto de lo que es rehabilitación y reforzamiento estructural. Entonces, nuestras estructuras, ¿cómo están? Hubo un boom del concreto tomando esta publicación de una revista alemana. El boom del concreto se da en varias construcciones y a su vez se da lo que son las fallas. Nosotros como SICA hacemos lo que son las diagnosis y ayudamos a evaluar las estructuras. ¿Por qué reforzar las estructuras? Las estructuras deben ser reforzadas para hacer una actualización sísmica, por ejemplo, para la actualización a nuevos códigos y prevención de dolorosos y costosos daños. Siguiente. ¿Por qué reforzar la estructura? Debe darse una actualización a los códigos. Los códigos están actualizándose constantemente, pero sin embargo no hay una parte que nos indique que deben ser reforzadas las estructuras para soportar lo que son los sismos. Ecuador en general y nuestros países están en la confluencia de ciertas placas. Se ha dado ciertos sismos frente a la costa de Esmeralda, se da uno de los sismos más grandes en la historia, se da el 5º registrado. Estructuras muy importantes como hospitales, estructuras que tienen agua, deben ser rehabilitadas o deben ser actualizadas a soportar ese tipo de situaciones. Se puede también pensar en reforzar una estructura por el cambio estructural. Voy a poner más carga de la que estaba concebida inicialmente. Por supuesto, se dan daños en las estructuras, ya sea por defectos de construcción, porque pusieron mal el acero de refuerzo se colocó de manera distinta, hubo una falsa interpretación de los planos constructivos. Está un poco raro. Y las estructuras a veces requieren un mayor control de lo que es vibración y de lo que es deflexiones, que estas a su vez producen lo que son grietas y fisuras. Eso nos obliga a aumentar la rigidez de esa estructura de forma de limitar ese tipo de situaciones que podríamos tener en una estructura. Los daños estructurales, yo he mirado, este es un puente que está hacia la vía Zamora, aquí de Loja a Zamora, es una parte que ustedes van hacia el oriente, y este es, por ejemplo, la losa inferior. Estando en una parte que no es costanera se tienen ya estructuras con demasiado daños, ¿no? Entonces, las estructuras hacen falta ser rehabilitadas para controlar también ese tipo de situación. Y cuando yo intervengo en una estructura, tengo que suponer y darle una vida útil. Si es que estoy hablando de un puente, por ejemplo, tengo que pensar en que este puente debe seguir funcionando por lo menos 50 años más. No basta con poner un refuerzo y decir voy a pegar fibra de carbono, voy a pegar platinas de acero o voy a poner elementos postensados, sino simplemente tengo que analizar para darle vida útil a esa estructura nuevamente. Cuando nos dedicamos a proyectar, los ingenieros en general siempre pensamos y concebimos cargas estáticas. Muy pocas veces pensamos en que todas las edificaciones tienen esas cargas dinámicas, pero rara vez se preocupa un ingeniero o un arquitecto de ver las condiciones de exposición que va a tener esa estructura. Yo diseño para una estructura que, si es que es un puente, por ejemplo, aquí nos dicen diseñe para un periodo de diseño de 50 años, y no considero un hormigón, por ejemplo, que tenga una relación agua-cemento menor que 0,48, como dice las normas ACI, para que tenga durabilidad y no tenga mucha permeabilidad ante los agentes atmosféricos que van a corroer el acero de refuerzo. Ya sea carbonatación en las ciudades que van a tener efectos de CO2 que nos dan corrosiones generalizadas, o ya sea en las zonas costaneras la exposición a cloruros, ¿no? Entonces, ahí es muy importante tomar en cuenta la parte que está puesta ahí, que dice condiciones de exposición de la estructura. Siguiente, por favor. Para rehabilitar estructuras existen ciertos códigos. Por ejemplo, aquí generalmente estamos trabajando con las normas ACI, que son las normas americanas, con la ACI 440. SICA ecuatoriana y SICA a nivel mundial también les ofrece software basado en los reglamentos, en los códigos, ya sea el FIB, que es el código europeo, o el código
americano para lo que es la rehabilitación de estructuras y reforzamiento. Cuando uno piensa en reparar o reforzar una estructura, se puede tomar cualquiera de estos códigos. Generalmente acá en el país lo que estamos tomando es el ICRI, que es el código de los americanos para lo que es intervención y rehabilitación de estructuras. Sin embargo, hay el código, la Comisión Alemana y también el Eurocódigo, que nos indica cómo y qué tipo de materiales y cómo realizar las intervenciones en estructuras que necesitan ser rehabilitadas. Como SICA se tienen materiales compuestos que son fibras de carbono y mantos de fibras de carbono, ya sea para rehabilitación de columnas, por ejemplo, por efectos sísmicos, o ya sea las platinas cuando yo quiero dar mayor capacidad portante a la estructura. Las platinas Carbodur se conocen como XS514, son platinas que tienen un módulo de elasticidad de 1.650.000 kilos y tienen una resistencia a tracción última de rotura de 30.000 kilos por centímetro cuadrado. Ahí les he traído una platina, Mónica, que les pase. Esa platina pesa mucho menos que el acero y resiste 30 a 4 más o menos, estamos hablando como 7, 8 veces más que el acero, ¿no? Siguiente. Se pueden utilizar este tipo de material, por ejemplo, para reforzar la cortante, para reforzar la tensión. Estos materiales funcionan adheridos. Cuando uno quiere hacer un reforzamiento, se tiene que medir y hacer pruebas de pull-off. Se pegan pastillas, se extraen, el código, la CI 440 dice, usted puede usar estos sistemas adheridos cuando se da una resistencia a adherencia mayor que 1.4 megapascales. Pero sin embargo se pueden usar placas en los extremos para contrarrestar cuando no me da la suficiente adherencia, ¿no? Siguiente. Como les decía, este tipo de platinas tienen un peso de 42 veces menos que el acero y la resistencia a tensión es de 28.000 y la resistencia última es del orden de 30.000, ¿no? 30.000 kilos por centímetro cuadrado. Siguiente. Son materiales compuestos, vienen en rollos de 250 metros, entonces uno lo que tiene que hacer es un buen cálculo estructural. Segundo, una buena diagnosis para saber en dónde y cuánto se requiere. Y tercero, saber que la estructura que estoy yendo a intervenir, a más de darle una sobreresistencia, yo tengo que darle una vida útil adicional. ¿Sí? Siguiente. Son materiales que funcionan adheridos. En la parte derecha ustedes pueden ver la máquina para medir lo que es adherencia. Es importante hacer ese tipo de pruebas. Ahí simplemente uno puede pegar estos materiales y ya funcionan como adheridos. Sin embargo, se pueden empernar también en los extremos. Siguiente. Hace falta una preparación de la superficie. Vea que una sola persona puede instalar una platina de varios metros de longitud. Siguiente. Ahí vemos los distintos tipos de materiales que se usan para lo que es el reforzamiento estructural. El problema de estos materiales es de que tienen una fluencia, que no dan fluencia para darnos la parte de elasticidad como es el acero. Por eso tiene bastante castigo en los esfuerzos, en el módulo de elasticidad que uno toma, ¿no? Este es el ejemplo de un reforzamiento de un edificio en el cual no contemplaron que en la séptima losa debían poner torres de enfriamiento para aire acondicionado. Es un edificio que está ubicado en Manabí. Estas eran las fuerzas o las solicitaciones de cargas que tiene la estructura, y en esa losa que ustedes ven ahí achurado a lápiz, ahí iba a estar ubicados estos equipos pesados con una vibración que eso produce. Simplemente el arquitecto dejó listo para instalar los aires acondicionados y los equipos de esas torres de enfriamiento en la terraza de ese edificio. Como les dije, es muy importante hacer una evaluación muy certera, en la cual uno verifica lo que son fisuras, verifica lo que es carbonatación. Pese a ser un edificio nuevo, presentaba ese tipo de daños, ¿no? O sea, se veía el acero con corrosión, se veía que había carbonatación. La carbonatación, fíjese, en hormigón normal de 40 megapascales en 35 años es del orden de 17 milímetros. Este edificio en un año ya estaba completamente carbonatado. Ahí con pruebas de fenoltaleína que ustedes pueden ver, se ve la carbonatación cómo está. Estaba alcanzando del orden de 25 milímetros y alcanzando el acero de refuerzo y siendo una estructura nueva. Entonces no basta simplemente con uno centrarse y decir, yo voy a rehabilitar la estructura, voy a darle una sobreresistencia, ¿sí?
sino también analizar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, voy a rehabilitar, a reforzar la estructura, pero también rehabilitarle y darle una vida adicional, una vida para la cual debe ser concebida. Está bastante rápido esto. Bueno, se vio también lo que son fisuras, se hizo los análisis de carbonatación, como les dije. Siguiente. Las fisuras, bueno, ahí se habla un poco de por qué se pueden haber producido en un edificio nuevo. Fíjense que ya tenía fisuras y eso son situaciones, las fisuras son autopistas por las que entran los agentes de corrosión al acero de refuerzo. Mucho cuidado en estructuras, en las zonas urbanas, que bajo carbonatación nos va a dar, cuando yo mida potenciales de corrosión, me va a dar una corrosión generalizada en la estructura. No así el ataque, por ejemplo, de cloruros, que va a ser por pique, y yo voy a poder determinar en dónde está corroyéndose. Nosotros como SICA hacemos con laboratorio de ensayo de materiales y con el EM y con el Centro de Diagnosis del Hormigón, tenemos equipo para apoyar a todos los profesionales que requieran el reforzamiento o intervención en sus estructuras para darles un criterio global de cómo está la estructura. Siguiente. Como les dije, se hacen pruebas de adherencia. Siguiente. Ahí se obtuvo, se indica que debe ser mínimo de 14 kilos por centímetro cuadrado para que funcionen estos sistemas adheridos. Se extrajo núcleos y se correlaciona con lo que es la parte de esclerometrías para saber cómo está el hormigón de la estructura. Para el calculista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar todos los datos de la estructura como realmente está funcionando antes de proceder a calcular el refuerzo. Siguiente. Son datos que se han obtenido y no vamos a analizar mucho. Se hace un modelo estructural en el cual ustedes ven en la parte derecha está la estructura que va a soportar esas torres de enfriamiento. Se hace un correcto modelo, siguiente, y se procede a cargar y se determina cuánto es lo que se requiere reforzar las vigas que van a cargar esto. Para esto nos valimos del código de la ACI 440 y hicimos bajo este código el cálculo estructural de esa parte. En ese tiempo yo era consultor simplemente, este era un trabajo que lo hice independientemente. En el caso de este edificio se vio que no daba la adherencia necesaria, por eso se colocaron placas para dar la resistencia necesaria en cuanto a adherencia. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ver la ejecución. Acciones a realizar. Entonces lo primero que se hace es ejecutar el reforzamiento que cumpla los requerimientos para los cuales las solicitaciones de carga van a realizarse. Dar durabilidad, como les dije, evitando lo que es carbonatación por oxidación y sellar fisuras existentes. Eso es lo que hicimos en ese edificio. Siguiente. Ahí vemos ya la intervención. Se prepara la superficie, se escarea la superficie. Este trabajo fue hecho en 4 días aproximadamente, ¿no? Para esto usted no necesita sacar de funcionamiento la estructura. Siguiente, por favor. Ahí vemos la preparación de la superficie, se hace un correcto pesado de lo que es los epóxicos, porque son elementos que van a funcionar por adherencia. Se vierten los epóxicos en ciertas zonas que necesitábamos hacer rellenos. Siguiente, por favor. Se recuperan secciones. Ahí tenemos la perforación para poner anclajes químicos, en este caso usamos los de Hilti. Se preparan las superficies. Siguiente. Estas son placas que pusimos ahí, placas de anclaje, ya que la adherencia no estaba dando para que funcione como adherido. ¿Sí? Sin embargo, se calculó, ahí estamos reforzando al momento negativo. Siguiente. Se hace también, tenemos productos para lo que es inhibidores de corrosión, que lo que hacen es volver a generar la película de óxido que es benigno para el hormigón. Ya que presentaba oxidación por carbonatación, entonces hubo que dar este tipo de aminas. Siguiente, por favor. Ahí vemos la aplicación de este, se llama Ferrogas 903. Siguiente, por favor. Vemos ya la ejecución del pegado de platinas. Siguiente. Fíjense, ahí estamos preparando las platinas, las mismas que les dice circular. Siguiente. En una caja de dosificación de epóxico, usted pone aproximadamente 2 milímetros del epóxico y ahí vemos ya la instalación
de estas platinas que ya están adheridas con la parte de lo que es epóxicos, ¿sí? Y ahí está el sistema funcionando. Se puso morteros de protección encima para evitar que por reacción de alguien que no sepa que ahí existe eso, se pueda dañar, o por reacción de un incendio podría generar problemas ahí. Siguiente, por favor. Ese es un edificio que hicimos en Manabí. No sé si es que pasamos. Este es un edificio aquí en la ciudad de Loja. También se hizo, en este caso, este edificio requerían darle uso a esa terraza. Y la terraza, como uso, nosotros damos 100 kilos por metro cuadrado cuando calculamos este tipo de estructuras como solicitación para una terraza, pero sin embargo los usuarios de ahí, que eran la Corte Superior de Justicia, querían hacer sala de bailes arriba, entonces había que reforzar los pórticos que tenían esto. Ahí tenemos pórticos, me parece, de 18 metros de luz, en los cuales se aumentó la capacidad portante, se hace el modelo estructural también, se ven momentos constantes, a ver qué es lo que va a pasar. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí vemos la preparación de la superficie, vean que ya habían instalaciones sanitarias, otro tipo de instalaciones eléctricas, y una platina de prácticamente que usted le pega 1.4 milímetros más 2 milímetros de pega, es nada en recrecimiento de la sección. Entonces vean que con todas las tuberías ya colocadas allí, fue factible realizar el reforzamiento y llegar a las cargas que quería el cliente en este caso, ¿no? Que le soporte. También ahí hubo un error de diseño, más que error de diseño fue un aumento de la luz. La luz es proporcional el momento es proporcional al cuadrado de la luz, y ahí ocurrió un problema de que aumentó las luces en la implantación de la estructura, hubo que reforzar. Un edificio rápidamente que aquí hay veces que los hormigones, como decía mi compañera, este hormigón de un edificio ya encofrado, fundido, listo ya estaba fundida la losa, dio 28 kilos por centímetro cuadrado en columnas. Ahí no queda más que decirle al dueño, no le voy a hacer gastar en elementos costosos, tiene que demoler. La resistencia especificada era de 240 kilos por centímetro cuadrado. Siguiente, por favor. Y eso pasa mucho en nuestras ciudades donde se usa concreteras y se le deja vez al maestro para que funda. El técnico en este caso le dijo al maestro, use una dosis 1-3-3, y él puso 1 de cemento y 3 carretillas de esas dobles de grava y de arena, y el hormigón salió con esas resistencias. Lo que hicimos ahí es demoler, y se deja simplemente una ventana por la que uno puede ingresar el hormigón. Se usó un hormigón bastante fluido, se usó una pega epóxica y se rellenó nuevamente las columnas, ya estando fundida la losa de arriba, ¿no? O sea, siguiente, por favor. Entonces aquí se usó un viscocrete que nos hace hormigones muy fluidos. Ahí fíjese que hubo que fundir prácticamente por ese tipo de ventanas. Siguiente, por favor. Siguiente. Y ahí estamos fundiendo por ese tipo de oquedades, ya la losa fundida arriba, ¿sí? Para el remate superior hubo que usar un hormigón expansivo. Para este caso se usó grout, pero el grout hecho como plastilina. Este tipo de estructuras también hemos analizado, en este caso con el SAP, hemos analizado estructuras de carácter colonial para ver cómo hacer el reforzamiento en este tipo de estructuras. Si me dan tiempo, les puedo explicar un puente también hoy. Este es un puente de la Saquea. Siguiente, por favor. Este puente de la Saquea es un arco invertido de hormigón. Tiene esa forma porque el constructor hace en un río acá del oriente, lanza cables, y sobre los cables, pero no cables de preesfuerzo, sobre los cables hace el encofrado y le queda un puente de esas características. Tiene 90 metros de luz este puente. Siguiente. Me llaman como SICA simplemente para ver un parche que querían realizar en ese puente. Es el único puente que conecta hacia la parte oriental acá, no tenemos otro puente. Se presentaban ya fisuras, siguiente, y me llaman por ese hueco, ¿no? Por esa oquedad, simplemente ingeniero, el director de obras públicas de acá me dice, vea cómo reparar eso, ¿sí? Sabiendo que estaban pasando ese tipo de trenes de cargas para los cuales no fue concebido el puente. Siguiente. Viendo ya más detenidamente, estaba así el puente, ¿sí? El tablero inferior, ya sea, los cables ya estaban viéndose, ¿sí? Siguiente, por favor. Fíjense ya los cables rotos en la diapositiva de la izquierda. Por suerte no eran cables de preesfuerzo, porque si eran cables de preesfuerzo son muy susceptibles a romperse, eran cables normales.
Y cuando usted saca de funcionamiento un puente, es eso lo que pasa. El lucro cesante es mucho más caro que la intervención que uno pueda realizar en una estructura. Siguiente. Igual se realizó una correcta diagnosis. Siguiente, ahí pásale rápido. Se realizó pruebas de carbonatación, pruebas de fisuras de ultrasonido, se correlacionó pruebas de núcleos con esclerometría para saber cómo estaba el puente. Había también la anécdota de que este puente fue construido y no habían los planos constructivos de esto. Entonces, como interventores de la construcción, lo que hicimos, sígale nomás, lo que hicimos es hacer pruebas de carga. Pusimos carga en el centro del puente y modelamos pensando cómo estaba construido el puente. Medimos la deformación que se produjo ya y nuestro modelo matemático fue adecuado a lo que supusimos. ¿Sí? Siguiente. Ahí están haciendo pruebas de adherencia para ver si es que admite o no adherir un sistema. En este caso no estaba definido, ni la solución era poner fibras de carbono. Aquí se usó un sistema mixto de reforzamiento. Se usó cables postensionados y también con la acción como refuerzo pasivo de fibra, como vamos a ver en la intervención que se hace. Esos son ensayos que hacemos generalmente cuando estamos usando, cuando queremos hacer una diagnosis de una estructura en general. Estamos haciendo esclerometrías, núcleos. Los núcleos siempre deben correlacionarse con la esclerometría, ¿no? La esclerometría a veces es muy engañosa, en especial en hormigones carbonatados. Entonces nosotros generamos una matriz de problemas y una matriz de soluciones, y eso es lo que le damos al consultor en este caso. Fíjense, ese es nuestro modelo estructural. No sabíamos del cable cómo estaba. Ahí lo que hicimos es poner carga en el centro, como les decía, con volquetas y medir la deflexión. Entonces, el modelo que planteamos era lo que estaba pasando ahí, ya un puente de 30 años construido, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. La solución fue generar pantallas nuevas en las que se puso cables de tres fuerzas. Las líneas rojas que ustedes ven ahí son cables de postensionamiento que se realizaron. Además de eso, se generó un refuerzo pasivo en la parte inferior del puente. Siguiente. Estas son las pantallas nuevas que se construyó, lo que ustedes ven a la derecha, y se mandaron cables, ahora sí cables para postensionamiento. ¿Sí? Esas son las pantallas que construimos. Fíjense lo difícil de trabajar en un puente correntoso en el oriente. Es imposible pensar en un andamiaje el andamiaje es bastante complicado. Tuvieron que hacer andamios colgantes. Siguiente. Bueno, esos son todos los productos que se usaron ahí. Ahí estamos en la parte inferior viendo los armados de los refuerzos pasivos. ¿Sí? Entonces lo que hicimos es colgar una viga nuevamente. ¿Sí? Esto era como una losa, pero lo que hicimos es generar dos vigas. Los cables que ustedes ven verdes ahí están tratados con un producto, son cables de pre-esfuerzo, y obviamente tiene la armadura normal. Es imposible pensar en un tipo de viga colgada si es que no se piensa en un hormigón grout, ¿no? Aquí lo que se dejó es cierto tipo de oquedades, se realizó anclajes en los extremos. Siguiente, por favor. Vemos los refuerzos que se usaron allí como separadores. Los separadores lo que nos van dando es que los cables de preesfuerzo contribuyan a la absorción de momentos de forma idónea, ¿no? Entonces, fíjense, hormigonamos estas vigas colgadas prácticamente de la estructura existente. Siguiente. Y el problema de trabajar con la gente que pasa todo el tiempo. Ahí vemos los cables de preesfuerzo que están colocándose. Los verdes son los cables de preesfuerzo, entonces parte de los cables pasan sobre el tablero, parte de los otros cables van bajo el tablero, van absorbiendo, van generándose de acuerdo a lo que la estructura me pide en solicitación de momentos. Entonces parte del hormigonado se lo realiza por arriba, eso solo las veredas, no tenía veredas este puente. Siguiente. Esto finalmente se usó también platinas de fibra de carbono como refuerzo adicional a esas vigas nuevas construidas. Siguiente. Este es el puente ya funcionando. Siguiente. Y el puente estuvo listo en 30 días aproximadamente, ¿sí? A un costo de $120,000. Un puente que de 90 metros de luz,
debe estar por el orden de $1 millón o $2 millones aproximadamente de esas condiciones. Gracias por el tiempo, es muy pequeño el tiempo para hablar de toda esta tecnología, pero cualquier pregunta que tengan estoy gustoso de atenderlos. Bien, muchas gracias al ingeniero García. Ahora sí, quisiera por favor que nos ayuden con las interrogantes o las preguntas que tuvieran, tanto para el arquitecto Ortega como para los representantes de SICA del Ecuador. Le pido al arquitecto por favor que nos acompañe para hacerle las preguntas correspondientes. Bien, esta es una pregunta para el arquitecto Alberto Ramírez. Dice, ¿qué edificios se han construido recientemente que tengan movimiento, que tengan energía, qué energía utilizan, perdón, y si es que tiene algunos ejemplos? Tenga la bondad, arquitecto. Bueno, a nivel mundial está, sobre todo en Dubái, Debbie Fisher es el que está ahorita, un edificio, perdón, ya se está realizando la construcción de un edificio en donde básicamente usa la fuerza del viento. Regularmente cuando se construye un edificio alto, uno está peleando, luchando y calculando la fuerza del viento. Entonces es nuestro enemigo el viento en un edificio alto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un edificio alto? Aprovechar esa energía, ese viento, aprovecharla, se aprovecha por medio de la entrada del viento, la fuerza del viento, se ponen turbinas en los proyectos, en los edificios. Esto va a generar electricidad. Incluso el edificio en Dubái, la energía que va a crear para el propio edificio, no solamente va a ser para el edificio, sino va a tener oportunidad de vender esa energía a otros edificios que no la tengan en este sistema, ¿no? En México esto es un poquito difícil porque desgraciadamente en México el único autorizado para vender la energía, malamente pienso yo, es la Comisión Federal de Electricidad, y antes lo hacía a través de Luz y Fuerza del Centro en la parte central de nuestro país, pero bueno, pues hay en México sobre todo hay que avanzar, no sé aquí en Ecuador cómo esté la situación o en otros países, pero en México tenemos que avanzar en ese aspecto legal para que pueda haber edificios que generen este tipo de energía y que la puedan incluso vender a los que no la tienen, o sea, edificios más pequeños, ¿no? Entonces estos edificios aprovechan ese viento precisamente para crear energía, hacerlos autosustentables. Entonces sí va a ser negocio, obviamente. Para esto no es fácil, hay que analizar perfectamente bien la fuerza del viento, etcétera, lo que nos va a producir, y de esta manera aprovechar. Un ratito, por favor. Rafael Martes, República Dominicana. ¿Tiene usted alguna idea de cuánto costaría el costo de operación y mantenimiento de un edificio inteligente? La información que yo tengo, no es fácil acceder a este tipo de información, sin embargo la que yo tengo, los edificios que se están creando inteligentemente crean un impacto, puede ser variable según el grado de inteligencia como lo habíamos visto anteriormente, pero puede crear un impacto entre 20, 25, 40% o 50% del costo normal de un edificio. Sin embargo, eso es el impacto. Lo que viene a hacer esto más atractivo
es a la hora del mantenimiento de ese edificio, la seguridad de ese edificio. Reduce personal, aumenta la seguridad, sobre todo, no es nada más la seguridad de quien vigila, ¿no? Tenemos detectores de humo, señalamientos, por ejemplo, obstrucción de aviones en los edificios. Cuando se habla de instalaciones de obstrucción de aviones, pues mucha gente no sabe ni de qué está hablando, ¿no? Pero esto se puede programar precisamente para que a determinadas horas prenda, apague, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, estos edificios van cada vez utilizando menor mantenimiento y de esta manera está ahorrándose la energía para el propio edificio. Y vuelvo a repetir, cuando un edificio es capaz de ser en el aspecto energético autosustentable, pero además todavía poder vender a otros edificios que no lo son, creo que reditúa. Humberto Iván Navarro, México. Alberto, una pregunta, no sé si ya lo hayas evaluado. En México y en muchas partes del mundo se están creando edificios que todavía no llegan al 100% de un uso robótico, tipo inteligencia. Sin embargo, uno de los primeros avances en los que se ha estado trabajando es en el manejo de las ventanas. El manejo de las ventanas, lo que es la iluminación, por una parte, por la otra es tratar de evitar el escape de la energía, o bien mitigar lo que es el sol, digamos, en los edificios. No sé si tengas al respecto algunos estudios o algunos resultados acerca de lo alentador o desalentador que ha sido ese manejo parcial digamos, de la programación de la ventanería para ahorro de energía. Bueno, realmente así un estudio, esto es nuevo, ¿no? Apenas estamos en esto, ¿no? Y nos falta muchísimo. Y sí, bueno, de alguna manera al hacer giratorio un edificio, lo único que está haciendo uno es provocar, si ahorita nos sale el sol y nos molesta por esa ventana el sol, pues basta con que yo voy a programar mi giro del edificio y a lo mejor hasta estoy cambiando también el paisaje. La otra es tener cortinas que están programadas y tienen sensores para que cuando esta luz llega, entonces la cortina cierra inmediatamente y no permite el paso del sol. Obviamente los edificios inteligentes no es nada más meter sensores y todo esto, y sistemas y más, sino también los materiales deben de entrar. Por eso es que yo menciono que no son los edificios inteligentes, es el que está atrás del proyecto, el arquitecto, el ingeniero, el que es muy inteligente al hacer todo un análisis, un estudio para ver de qué va a convenir, eso júrenlo. Todavía no creemos y precisamente, bueno, no está relacionado, pero hace un momento cuando la ingeniera estaba hablando de Zika, del uso de los aditivos, regularmente no los usamos porque creemos que vamos a gastar más, nunca hacemos un análisis, no somos muy analíticos muchas ocasiones, entonces siempre hay que hacer análisis. Cuando un edificio automatizado se hace el análisis y nos damos cuenta que nos va a convenir, a lo mejor a largo plazo, ¿no? Ahorita si nosotros colocamos apagadores para cada una de las lámparas, pues va a significar un costo, va a impactar, pero al paso del tiempo el mantenimiento de esto va a ser el que nos va a redituar más. Entonces, no tengo yo un estudio así exactamente, pero esos son los mecanismos que han seguido para poder de alguna manera evitar el asolamiento. Antes poníamos simplemente la mejor orientación de un edificio, poníamos parasoles, por ejemplo, y ya solucionamos la cosa, ¿no? Pero ahora no, hay que buscar más. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero tener ese parasol, me va a estorbar al tenerlo fijo, y yo quiero tener una visual muy bonita, muy agradable, y no lo voy a poder hacer si pongo un parasol. Entonces hay que meter un mecanismo que me permita abrir y cerrar
estas cortinas para que en un momento determinado pueda entrar o no entrar el sol. No sé si tenemos más consultas. Para los ingenieros. Ya, de una vez. Para los ingenieros, representantes de SICA, preguntan que si tienen definida la longitud de anclaje desde el punto acarbonatado a corregir. Rafael, de República Dominicana. Le dejo la cosa. A ver, aquí se habla de carbonatación. La carbonatación es otro efecto. La carbonatación está dada directamente por el CO2. El CO2 reacciona con los componentes que tiene el hormigón y esto provoca una oxidación en los aceros de refuerzo, por el un lado. En cuanto a la longitud de anclaje, tal vez se refieren a cuando se usa las platinas de carbono, eso es susceptible a realizar un cálculo, ¿sí? Mediante la capacidad de adherencia que tiene el elemento en los códigos, basándonos, por ejemplo, yo con el que calculo es con el ACI 440, 2R en la segunda revisión, ahí está claramente establecido cuánto debe anclarse la longitud de desarrollo, ¿no? Eso. Bueno, nuevamente Humberto Iván Navarro de México. Una pregunta para cada uno, ¿no? Sí. Para Mónica, cuando usa uno retardantes, fluidificantes o incluso inclusores de aire, bueno, te voy a decir que incluso el efecto retardante en los ollas revolvedoras se puede lograr con una Coca-Cola, echándosela ahí, es lo que hacen comúnmente muchos de los operadores. Sin embargo, tiene un efecto contrario a la larga. Obviamente los fluidificantes o incluso los acelerantes te dan una curva de incremento de resistencia en el corto plazo. Por ejemplo, los retardantes, si bien te retardan el efecto del fraguado inicial, en los siguientes días ocurre lo contrario, es al revés, se acelera el efecto. Entonces, a los 7 días ya tienes un efecto de avance, también contra la resistencia que pudiera tener si no lo tuviera. El inclusor de aire, una de las ventajas que tiene es que si lo manejas adecuadamente te puede reducir el fisuramiento, sobre todo si usas concretos de alta resistencia. Sin embargo, también ahí tiene que ver el manejo. El carbonatamiento que tiene me llama la atención, sobre todo porque puede ser o bien que se esté usando aquí agregados demasiado calcáreos o a veces sucios en un momento dado, o sea, contaminados. Por eso es que no tienen una adecuada adherencia y entonces permite también un fisuramiento, que eso te crea obviamente la corrosión en el acero. No sé si tengan ustedes gráficas de cuál es la comparación, el ahorro que puedes tener al final de cuentas con el uso de aditivos o sin el uso de ellos. Antes, porque tengo mucho que no lo hago, lo hacíamos y obviamente puedes encontrar los beneficios, te ayudará a definir mejor cómo vender tus productos, esa situación. Y en cuanto a los tensores, no sé si las platinas que estás usando, evidentemente creo que tienen poco tiempo del manejo de esos productos. Ahí lo que me preocupa es que tienes un diferente coeficiente de elasticidad del concreto, de las platinas y del acero,
que a la larga del tiempo tienes movimientos de contracción y de elongación, lo cual te va a crear un fisuramiento también. Obviamente vi que está muy cuidado e incluso en algunos casos usaste un acelerante de superficie, usaron un acelerante de superficie. Básicamente vi en algunas de las imágenes que usaste un acelerante a base de óxido férrico, que es lo que se le pone en la superficie, y que al hacer contacto con la intemperie y con el mismo material, lo que hace es expandirse y sella la superficie. Sin embargo, no sé si haya estudios de más tiempo de cuál es el comportamiento al envejecerse los materiales. Creo que una de las cuestiones que tenemos mucho en la ingeniería y en la arquitectura es que sí tenemos muchas mejoras, pero no las tenemos muchas veces cuantificadas. No creamos un programa de optimización o de mejoramiento, por lo cual muchos de los detalles que tenemos de cuánto podemos mejorar con una determinada conservación de una estructura en el ahorro de X cosa de agua, o en el ahorro de energía, o en el ahorro de X o Y, es simplemente sentimiento, pero nos faltan, y que es cierto, pero nos faltan datos. Bueno, esa es mi intervención final, nada más era un comentario y felicidades a todos. Tal vez para complementar un poco sus comentarios, el diseñador cuando tiene este tipo de elementos como los de fibra de carbono, en nuestro caso hay 5 tipos de fibras. Hay una que se llama UH, que se usa por ejemplo para reforzamiento de madera. Esa tiene un módulo de elasticidad de 4 millones de kilos por centímetro cuadrado. La S y XS en este caso tiene 1.650.000 y hay la M que tiene 2.100.000 que se aproxima. Sin embargo, ya está, es el calculista quien determina cuánto se va a fisurar, el que va a calcular fisuras inmediatas, postreflexionadas inmediatas, el que va a indicar si es que es pasivo o no el refuerzo, y se determina todos esos factores de ahí. Le comento algo muy interesante, aquí también tenemos una experiencia única a nivel de Latinoamérica, me parece, que es el reforzamiento de un museo en la ciudad de Cuenca, en la cual por efectos de restauración se logró, para que funcione ese edificio, una capacidad de carga de 400 kilos por metro cuadrado, que es lo que nos indica la norma ecuatoriana para ese uso. No basta rehabilitar las estructuras simplemente por hacerles bonitas, hacerles más estéticas, en el caso de un museo, ¿no?, que es restauración, sino también darle la capacidad adecuada a los elementos estructurales. En ese caso usamos fibras de 4 millones, que era más adecuado para lo que era madera, ¿sí? Eso como comentario. En cuanto a los inclusores de aire, los distintos tipos de aditivos que usamos, tenemos cuando nosotros realizamos los diseños de mezclas, hacemos un análisis que se llama TCO, que se llama Total Cost Optimization, en el cual nosotros con los agregados, con los áridos, manejando las curvas granulométricas, ya sea subiendo un poco los áridos gruesos, generalmente 60-40% es lo que se usa. Se logra dar al cliente, en este caso, una bondad en la parte económica, pero cuidando muchísimo lo que es resistencias. Además, cuando yo diseño un hormigón, yo tengo que diseñar ya no el típico hormigón de 210 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que se usa en nuestro medio. Cuando yo diseño un hormigón, tengo que ver la durabilidad del hormigón, que sea menos permeable. Hay códigos que están muy avanzados. Antes, nuestro código ecuatoriano, el código colombiano, que he tenido oportunidad de algo de leerle, son copias muy buenas del ACI, del código americano. Ahí hay cierto tipo de normas cuando van a la parte de durabilidad, que hablan de hielo, deshielo, que no, obviamente nuestros países no están sujetos de ese tipo de condiciones. Más bien lo que se debe es diseñar para que tengan durabilidad. ¿A qué? Si es que yo estoy en una zona costanera, voy a tener que disminuir la permeabilidad del hormigón. Yo cuando diseño una estructura, cuando especifico, pongo
al último pongo F''C, primero pongo relación agua-cemento menor que 0,48 y me estoy cuidando de hacer un buen hormigón, porque seguro que ese hormigón debe estar sobre los 300 kilos por centímetro cuadrado. Ese es mi comentario. Y lo último que quería acotar, con lo que dijo mi compañero, es nosotros sí tenemos registros. Como lastimosamente los códigos que nosotros manejamos no están aptos a nuestro país, nosotros vamos haciendo registros de todos los ensayos que hacemos y así podemos ir desarrollando la tecnología, incluso para el Ecuador y para nuestra ciudad, y lo mismo se hace en las distintas regionales. Solo por ponerles un ejemplo con Holcim, desde que se empezó a trabajar con la planta ahí en Cuenca, todos los ensayos que hemos ido realizando y los cambios aditivos que hemos hecho, está todo completamente registrado, tanto en la parte técnica como los beneficios económicos que han recibido ellos. Bien, tal vez más consultas. Bien, quiero entonces finalmente agradecer a los ponentes, al arquitecto Ortega de México, a los ingenieros representantes de SICA del Ecuador, a todos los asistentes, pedirles también disculpas por la molestia del generador, así estamos lamentablemente en nuestro país, y hacerles la invitación para la inauguración que va a ser a las 6 de la tarde en el local de la Casa de la Cultura del Ecuador, que para los que no conocen, queda en la calle Sucre y José Antonio Eguigure. Muchas gracias a todos.